Para entender la complejidad del conflicto Israel-Palestina, debemos retroceder en el tiempo. La disputa territorial en la región se remonta a principios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano colapsó. En ese caos postimperial, se sembraron las semillas de la discordia. En 1947, la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Esta sugerencia llevó a tensiones, y en 1948, Israel declaró su independencia. Comenzó entonces la Guerra Árabe-Israelí, marcando un hito en la historia moderna de la región. Jerusalén, con su importancia religiosa para judíos, cristianos y musulmanes, se convirtió en un punto de conflicto crucial. Este aspecto religioso se entrelazó con cuestiones étnicas y nacionales, creando un cóctel explosivo. A medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, guerras como la de Suez en 1956 y la de los 6 días en 1967 dejaron cicatrices profundas. Israel ganó territorio, pero esto llevó a tensiones más intensas con los países árabes circundantes. Los acuerdos de Oslo en los años 90 intentaron establecer un camino hacia la paz, pero el proceso fue complicado y llevó a la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Las esperanzas se vieron socavadas por eventos como el asesinato de Isaac Rabin en 1995. Así, las raíces del conflicto son intrincadas y arraigadas en la historia, la religión y la geopolítica. Las divisiones territoriales y las diferencias culturales han creado un terreno fértil para la narrativa de conspiración que sugiere fuerzas externas orquestando estos conflictos en beneficio propio. Este es solo el comienzo de una historia que se ha tejido con sangre, lágrimas y complejidades, y su desenlace está entrelazado con los eventos que han ocurrido en las décadas posteriores. A medida que la segunda mitad del siglo XX avanzaba, el conflicto entre Israel y Palestina se intensificaba. La guerra del Yom Kippur en 1973 y la invasión israelí del Líbano en 1982 marcaron periodos turbulentos. El desplazamiento de palestinos y la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y Gaza profundizaron las divisiones. En 2000, las conversaciones de Camp David intentaron resolver cuestiones fundamentales, como el estatus de Jerusalén y el derecho de retorno de los refugiados palestinos. Sin embargo, estas discusiones fracasaron y estalló la Segunda Intifada. Este conflicto prolongado ha visto la evolución de tácticas y estrategias. La construcción del muro de separación por parte de Israel en la década de 2000 generó controversias sobre la delimitación de fronteras y el acceso a recursos. Además, surgieron organizaciones como Hamas que adoptaron tácticas guerrilleras y de resistencia. La influencia internacional también ha sido un factor importante. Las posturas de potencias como Estados Unidos, que históricamente ha respaldado a Israel, han alimentado la percepción de una lucha desigual. Además, el papel de Irán y otros actores regionales ha añadido capas de complejidad al conflicto. En medio de estos eventos, las teorías conspirativas han encontrado terreno fértil. Algunos afirman que fuerzas externas, ya sean gobiernos secretos o entidades supranacionales, están manipulando los hilos del conflicto para sus propios fines. Esta narrativa de conspiración a menudo mezcla verdades incómodas con ficciones, creando un panorama confuso que alimenta la desconfianza y la hostilidad. En un conflicto donde las percepciones son tan importantes como los hechos, estas teorías pueden tener un impacto significativo. El segundo capítulo de esta historia nos sumerge en un periodo de la historia reciente donde las tensiones llegaron a su punto álgido, y donde las fuerzas que influyen en los eventos pueden ser más oscuras de lo que parece. En la última parte de esta crónica, nos sumergimos en el escenario actual del conflicto entre Israel y Palestina. A medida que avanzamos hacia el siglo XXI, la situación se ha vuelto aún más compleja y tensa. La retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005, aunque aclamada como un intento de avanzar hacia la paz, también generó divisiones y tensiones internas en la sociedad israelí. Por otro lado, Gaza quedó bajo el control de Hamas, una organización con una ideología política y religiosa que choca directamente con la de Israel. Los esfuerzos internacionales por alcanzar la paz, como las conversaciones de Annapolis en 2007 y los intentos de mediación de la ONU, no han logrado resolver cuestiones fundamentales, incluido el estatus de Jerusalén, las fronteras y el retorno de los refugiados.
La expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania ha sido un punto de fricción constante. La construcción de infraestructuras y barreras físicas ha afectado la vida cotidiana de los palestinos y ha generado disputas territoriales. El surgimiento de grupos extremistas yihadistas en la región, agravado por la guerra civil en Siria, ha añadido un elemento adicional de complejidad y riesgo. Las tensiones regionales, las rivalidades entre potencias y las agendas geopolíticas han influido en el desarrollo del conflicto. En el ámbito de las teorías conspirativas, algunas sostienen que fuerzas externas, interesadas en mantener la inestabilidad en la región, están manipulando activamente el conflicto. Supuestas agendas secretas y juegos de poder global se entrelazan con la realidad, creando una narrativa confusa. A medida que nos enfrentamos al futuro, las incertidumbres persisten. Las generaciones más jóvenes en ambos lados han crecido en un entorno de hostilidad, pero también han surgido movimientos y voces que claman por la paz y la justicia. Esta última parte nos deja con la pregunta inevitable: ¿cuál será el destino final de este conflicto profundamente arraigado? ¿La historia seguirá siendo un círculo vicioso de violencia, o habrá espacio para una reconciliación genuina? La historia del conflicto entre Israel y Palestina, como la mayoría de los conflictos en el mundo, es una narrativa compleja y multifacética. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, es crucial recordar que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia activa de justicia, igualdad y comprensión mutua. En un mundo donde las sombras de la historia pueden oscurecer el presente, es imperativo iluminar el camino hacia un futuro más pacífico. El primer paso hacia la resolución de cualquier conflicto es comprender las complejidades y, a veces, desafiar las narrativas preexistentes. Es esencial fomentar el diálogo y la empatía. La educación, la promoción de los derechos humanos y la construcción de puentes de comunicación entre comunidades pueden desempeñar un papel clave. La historia no debe ser una cadena perpetua de represalias, sino una guía para un mañana mejor. En nuestras manos, como individuos y como sociedad global, yace el poder de cambiar el rumbo de la historia. A través de pequeños actos de comprensión, tolerancia y respeto mutuo, podemos contribuir a la construcción de un mundo donde las diferencias culturales no sean fuente de conflicto, sino celebración. En última instancia, la paz no es solo el deber de líderes y políticos, sino una responsabilidad compartida por cada uno de nosotros. Que esta historia sirva como un recordatorio de que, más allá de las sombras del pasado, todos podemos ser agentes de cambio para un futuro más luminoso y armonioso. Que la esperanza y la acción se conviertan en nuestras herramientas para desafiar la oscuridad y construir un mundo donde la paz sea más que un sueño, sea una realidad palpable.